del pueblo petromacorizano. Es una lástima la manera en que mueren estos dos comunicadores y peor aún lo que ha salido de allí. Quien los asesina también muere en una situación que todavía no termina de aclararse, pero muere aquel que era acusado de haber asesinado tanto a Leo como a Medina. Y hay declaraciones importantes de figuras muy conocidas, como es el caso de Sergio Cedeño, que ha hecho mucha vida en San Pedro de Macorís. De hecho, Sergio Cedeño fue profesor mío de la universidad, me daba la materia de comunicaciones en la universidad, Comunicación 1, y yo cuando escuché la declaración de Sergio Cedeño, que la tengo aquí, yo no sé, Julio, sería bueno que la compartiéramos. Es una de las versiones que salen, simple y llanamente. Él dio esa declaración. Pongo el ejemplo de Sergio Cedeño porque Sergio es un reformista reconocidísimo, muy conocido. Vamos a ver, muchachos, si me pueden poner... Acaba de difundirse... Si me pueden ponerla aquí. Lo acabo de confirmar en San Pedro de Macorís a través de varios periodistas y amigos. Vamos a ver. Está muerto José Rodríguez Joselito, que es la persona que la policía involucró en el asesinato de los dos comunicadores. Y por ironía de la vida, cuando venía subiendo aquí a la Z, cuando venía subiendo a la estación para coordinar ya la participación nuestra de esta noche, vi en un chat en el que participo que decía tiroteo en San Pedro de Macorís. Y le publiqué en ese momento, apuesto a que lo matan. Y respondí, apuesto a que lo matan porque no lo van a dejar hablar. Y no lo van a dejar hablar porque, señores, lo que hay detrás de la muerte de Leo Martínez y de la muerte del amigo Luis Manuel Medina es todo un entramado de corrupción en el Consejo Estatal del Azúcar SEA. Que nosotros responsablemente... Es todo un entramado de corrupción en el Consejo Estatal del Azúcar SEA, que nosotros responsablemente vamos a decir esta noche. ¿Qué ocurrió, señores? Ocurrió que este hombre, José Rodríguez Joselín, compró un terreno al Consejo Estatal del Azúcar para instalar un play de ligas menores que él tiene hace varios años en San Pedro de Macorís. Es verdad que este señor, el autor material del asesinato de los dos periodistas, compró un terreno del SEA, cerca de Santa Fe. Incluso una entidad pública le prestó equipo pesado hace unos días para él limpiar el terreno. ¿Y qué ocurre? Que después que este señor había abonado dinero al SEA, el terreno lo vendieron a otras personas. Y a quienes se lo vendieron son funcionarios de este gobierno, del PLD. Y se lo quitaron a ese señor que entró a la cabina a matar a los dos periodistas. Entonces, la entrevista que le hicieron al director del Consejo Estatal del Azúcar, SEA, hace algunos 10 o 12 días, en el mismo programa de Leo Martínez, y cuando el director del SEA estaba hablando, llegó José Rodríguez Joselito a matar al director del SEA, confirmado por fuentes muy fidedignas. Un amigo que está ahí ve la actitud agresiva de la persona y sale, y le dice, ¿qué tú vas a hacer? Y dice, no, yo vengo a resolver porque aquí hay que buscarme mi dinero o mi tierra. Y entonces esa persona le dice, pues vamos a hablar con uno de los funcionarios que anda con el director del SEA para que ellos te traten de solucionar el caso. Calman al matador de los periodistas y comprometen a Leo Martínez, oigan bien el caso, comprometen a Leo Martínez, el periodista muerto, de que sirva de intermediario para ayudar a buscar una solución en el caso. Entonces, ¿qué ocurre? Hace unos días, esta persona del SEA le entregaron 200,000 pesos a Leo Martínez, el que está muerto hoy, y al periodista, y él se lo entrega a la persona. Pero después regresa y le dice, bueno, pero ¿dónde está el otro dinero? Porque me dieron una parte, pero ¿dónde está la otra parte del terreno que ya yo di? Entonces el periodista le dice, yo no me voy a meter más en eso. Y disculpen, dice, oye, pero tú dijiste que me iba yo. Dice, no, yo no me voy a meter más en eso porque... A Leo Martínez. Y entonces él, indignado, porque entiende que no le están ayudando ya, sale de la emisora en el día de ayer, va a un lugar... Suficiente, Julio. Así fue narrando Sergio Cedeño lo que antecedió a este hecho. Es muy lamentable que
estos dos comunicadores que solamente servían de intermediarios, porque eso siempre hacía Leo Martínez, servir de intermediarios, servir de voz a tantas personas que no tenían voz, al pueblo, a representar a la gente, que mira lo que encontró, la muerte. Y entonces, bueno, por otro ruido más de una institución del Estado que aparentemente allí se están haciendo una serie de cosas que las autoridades ahora tendrán que indagar y llegar hasta las últimas consecuencias. Investigar qué es lo que está pasando en aquella institución donde Sergio Cedeño dice que un mismo terreno es vendido a varias personas. Te lo venden a ti, luego se lo venden a otra persona y entonces hay conflictos allí porque venden un terreno hasta 5 veces el mismo terreno. Y al final son 5 personas y a ninguna de las 5 le pertenece. Entonces eso es una situación grave, creo que es una denuncia muy grave a la que las autoridades definitivamente, Julio, van a tener que prestarle mucha atención. Sí, el INCI es una pena. La sociedad de San Pedro de Macorís estuvo consternada. Y así el país que pudo ver a través de las redes sociales estos hechos de sangre que enlutecieron a la sociedad dominicana y sobre todo a la clase periodística y la clase radial. La muerte de un ciudadano por la expresión, por la emisión de sus ideas no debe suceder en la República Dominicana, en el estado actual en que se encuentra el proceso democrático, donde las personas se pueden expresar libremente y si no están de acuerdo, pues deben acudir a la instancia judicial, que es la instancia donde se deben dirimir las contradicciones y las estafas que pudieran producirse. Pero si esto se trata de hechos de corrupción, de venta indiscriminada de terreno del CEA a uno y a otro, sin devolverle el dinero a aquel que lo compró primero y que por cualquier razón no se le puede entregar, esto es lamentable. Y es lamentable que sean estos periodistas y estos comunicadores que por las declaraciones dadas por el señor Cedeño y por lo que recogen los medios de comunicación, son personas que gozan de alta estima, son personas virtuosas que lo que estaban era tratando de solucionar un problema para evitar una desgracia que finalmente la desgracia lo afectó personalmente a ellos, perdiendo lo más precioso que tiene un ser humano, que es la vida. No hay duda, no nos cabe duda que desde la Presidencia de la República se harán todas las indagatorias que sean necesarias a través del Consejo Estatal del Azúcar para que se determine la verdad y para que si hay alguna otra persona responsable de algún tipo de infracción de carácter penal que provocó la muerte de estas 3 personas, pues esa persona sea traducida a la acción de la justicia y allí pueda responder por los ilícitos penales cometidos en la venta o en el tráfico de terreno propiedad del Estado Dominicano y que representa el Consejo Estatal del Azúcar. Esto, la Dirección de Persecución de la Corrupción, la Procuraduría General de la Justicia, los órganos judiciales del Estado Dominicano deben ponerse en movimiento para hacer las investigaciones del lugar y ningún hecho, ningún ilícito penal reitero que haya sido cometido aquí quede impune, como ha dado muestra el gobierno de que no está en disposición de transigir con estos hechos de corrupción, Lindsay. Definitivamente eso es así. Pero ha sido una semana altamente interesante en la República Dominicana. Eso por un lado fue un hecho que llama poderosamente la atención. Aquí el tema de la violencia es un tema que hay que prestarle mucha atención. Yo siempre he dicho que nosotros somos, esta sociedad en sentido general es altamente violenta. Julio, hay que aprender también, y creo que las autoridades allí tienen un gran reto, aprender a diferenciar lo que es la violencia que emana directamente de la sociedad. La gente está violenta. Mira el policía que por poco, y ahí también hay sangre entre un policía y un AMET, un derramamiento, unas ráfagas de tiros. O sea, ¿cómo es que está la gente? Otros que van, el tema de los sicariatos, aquí eso es pan de cada día. Por 10,000 pesos tú contratas a una gente y mata al otro, va y manda a matar al otro. El señor que llegó, el sicario en San Francisco de Macorís, le quitó la vida a una persona, hirió al padre. O sea, ¿qué es lo que está pasando en esta sociedad? Hay que prestarle atención al tema del sicariato en República Dominicana. Hay que prestarle atención a la violencia dentro del mismo seno de la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Son políticas que se tienen que aplicar y que de no prestársele atención, esto va como una bola de nieve, poniéndose cada vez más gigante. ¿Qué pasa con las autoridades que están mirando para otro lado?
¿Por qué no se le presta atención a estos temas? Ah, bueno, que es cierto que no fue un acto de delincuencia, sí, fue un acto de violencia. ¿Por qué? Por la reacción de quién, de unas autoridades abusivas que están cometiendo abuso con las mismas personas. La gente se siente impotente y actúa de la manera que actúa porque se siente irritada, se siente violada, se siente impotente y reacciona de esa manera, de esa forma. Entonces, Julio, de verdad que creo que es una lección que ojalá y la podamos aprender y se puedan tomar correctivos. Pero otros hechos han acontecido, sobre todo en el plano económico. Aquí nosotros habíamos anunciado que el Fondo Monetario Internacional, una comisión, estaba en República Dominicana haciendo una serie de revisiones desde el día 31 de enero hasta el día 10, 11 de este mes de febrero. Y al culminar lo que siempre hace esa misión del fondo, que es un tanto ver, revisar cómo anda la economía en el país, qué se está haciendo, cómo se están manejando los temas económicos en el país, dio un informe que creo que merece la pena que conversemos sobre este tema luego de la pausa comercial, que tú me puedas un poco hacer una crítica constructiva y objetiva sobre esas declaraciones que en algunos puntos, Julio, a mí me preocupó bastante, pero no quiere decir que no tengamos algunas salidas. Vamos a la pausa y entonces venimos a ampliar este tema económico de la rendición de cuentas que encontró el Fondo Monetario Internacional en la República Dominicana. Este mes, en el cual la dominicanidad debe ser elevada a los niveles más altos, el mes de la patria, ocasión propicia para que los dominicanos honremos nuestra bandera, nuestro escudo y los héroes nacionales que lo dieron todo por lograr nuestra independencia nacional. Celebremos juntos el orgullo de ser dominicanos en el mes de la patria. Sigue disfrutando de Super Canal, la señal que nos une. Llegó y se fue la misión del Fondo Monetario Internacional y antes de irse dio unas declaraciones que bien vale la pena analizar. Julio, ¿qué te pareció la declaración del Fondo Monetario Internacional luego de una revisión, como acostumbra hacer el fondo cada cierto tiempo en la República Dominicana y en otras partes del mundo? Sí, Lindsay, mira, fueron muy importantes las declaraciones y el informe que rindió a la sociedad dominicana la misión del Fondo Monetario Internacional, que en virtud del artículo 4 de los estatutos del Fondo Monetario Internacional le permite pues monitorear y rastrear la situación económica de los países. Fueron bastante importantes y hay varios puntos que resaltar. El primer punto es que continúa el crecimiento robusto de la economía dominicana y no se avisoran en el corto ni en el mediano plazo nada que pueda atentar contra ese crecimiento. Es una buena noticia para el gobierno, para los agentes económicos nacionales y para los inversionistas internacionales que han escogido la República Dominicana como un destino de inversión. Hace pronósticos muy esperanzadores. Sin embargo, llama la atención sobre el monto del endeudamiento público y recomienda al gobierno de la República Dominicana que tiene que hacer los ajustes necesarios en el plano fiscal para no seguir dependiendo de ese alto endeudamiento que hasta el día de hoy formula el gobierno dominicano para poder equilibrar su presupuesto. En consecuencia, aconseja al gobierno de que vaya ya elaborando lo que sería un pacto fiscal que haga depender menos en el componente presupuestario el endeudamiento externo, porque la deuda pública, tanto la deuda pública interna como externa, constituye ya un monto demasiado significativo, demasiado elevado para la sostenibilidad de la estabilidad macroeconómica a mediano plazo, ni siquiera en el largo plazo, sino a mediano plazo.
En consecuencia, el gobierno debe tomar en serio esta recomendación del Fondo Monetario Internacional y no aplazar más la posibilidad de un ajuste fiscal que le permita tener una economía, un presupuesto mucho más equilibrado y que dependa menos de los empréstitos nacionales y de los empréstitos con la banca nacional. Exhorta al gobierno a que es necesario ya de que también se aboque a la realización del pacto eléctrico, porque la transferencia, los subsidios al sector eléctrico drenan fuertemente la economía dominicana. Eso se viene arrastrando desde hace tiempo, y entiende que conjuntamente con el pacto fiscal, el pacto eléctrico debe ser otro acontecimiento político que el gobierno no debe demorar más. Y ahí, Lindsay, hablábamos tú y yo al inicio del programa, que el gobierno un poco ha perdido tiempo y ha perdido capital político. Y probablemente cuando el gobierno tenía un 60, un 70%, era el momento, y desde este programa lo advertíamos, que debía invertir ese activo, ese capital político, en hacer los ajustes que necesitaba la economía dominicana para su saneamiento. De todas maneras, no es todavía tarde, el gobierno apenas comienza este segundo periodo de mandato y pudiera a la mayor brevedad pues activar lo concerniente al pacto eléctrico, que en el orden de prioridad ya las autoridades del Ejecutivo han definido que lo primero sería ya culminar con los acuerdos del pacto eléctrico para que lo que de allí, los acuerdos que allí se puedan producir sean convertidos en un proyecto de ley que vaya al Congreso. Pero sin pérdida de tiempo, Lindsay, debe también, una vez aprobado el pacto eléctrico, entonces abocarse a un pacto fiscal. Lo hará el gobierno, estará el gobierno en la capacidad política de hacerlo, estará el gobierno en la disposición de invertir el capital político que eso requiere, estarán los empresarios, los sectores que influyen en la economía dominicana en disposición de aceptar y de sentarse a negociar con el gobierno un pacto eléctrico. Bueno, esas son las incógnitas que hay que descifrar de esta situación. Otro aspecto importante, Lizzy, y tal como lo resaltamos aquí, en la ocasión en que el Banco Mundial puso en funcionamiento su nota sobre política pública, también el Fondo Monetario Internacional dice que se hace necesario que ese crecimiento de la economía se exprese y se manifieste en un mayor derrame en los sectores de mayor vulnerabilidad, porque entiende que aún en la actualidad existen cuellos de botella que impiden que, aunque el país haya crecido, no haya una distribución equitativa de ese crecimiento, y eso es lo que genera un poco la incredulidad en el gobierno, el descontento, y que la sociedad dominicana sienta que a pesar del crecimiento, sus condiciones materiales de existencia no han variado. Esa parte, de hecho, nosotros en muchos momentos la hemos analizado aquí, el tema de la redistribución de las riquezas, de que ciertamente República Dominicana crece, sin embargo, no hay una distribución equitativa, no se comparte el crecimiento con la mayoría de los dominicanos y dominicanas. Pero a mí la parte que me llamó la atención o que más me preocupó es porque hay que también tomar cada palabra. No se utilizan palabras de comunicadores eficientes, sobre todo cuando estamos hablando de personas que manejan números, que manejan datos, que manejan proyecciones. No se usan palabras fortuitas ni al azar. Cada palabra es muy bien estudiada antes de ser pronunciada, sobre todo de organismos internacionales, cuando se están refiriendo a otro país donde saben que cada cosa tendría una consecuencia al decirla, cada palabra. Y ellos utilizaron una palabra que a mí me llamó la atención, o dos palabras, una frase, fuertes ajustes fiscales. Fuertes ajustes fiscales. Estamos hablando, y también hablan de urgencia. Usaron varias palabras que a mí me preocuparon. Y urgencia de un fuerte ajuste fiscal para poder sostener la deuda, el endeudamiento. Y que hay varios factores que amenazan con que la forma en que nosotros estamos actualmente podríamos vernos amenazados si hay algunas variaciones en el plano internacional. Variaciones como cuáles, porque eso entonces nos pone muy vulnerables. Variaciones como, por ejemplo, aumento del petróleo. Eso es una realidad, el aumento va a venir
porque ya la OPEP lo ha anunciado, que el barril de petróleo llegaría a los $60 el barril. Y esto en el mejor de los casos, cuando vemos que se están haciendo unas variaciones fiscales importantes por las visiones tan distintas que tenemos ahora en Estados Unidos, una visión conservadora y donde la propia Janet Yellen ha advertido al propio presidente y al Congreso norteamericano que, hey, cuidadito, cómo es que van a aplicar estas políticas porque esto pudiera traer una recesión económica a este país nuevamente. Y no es que ella esté diciendo lo que ustedes vayan a hacer sea bueno o malo, pero hacerlo de manera muy acelerada, esto pudiera traer consecuencias graves. Cualquier cosa que ocurra en Estados Unidos a nosotros nos afecta directamente, Julio. Eso por un lado, el tema del barril del petróleo, pero hay otros factores, como por ejemplo la tasa de interés, que eso también se ve venir, porque ya Estados Unidos ha establecido que para este año llegaría a un 0.75% de aumento y que se va a hacer de manera gradual en 3 etapas. Ya la primera pasó, se tenía que venir a la segunda y ya eso como que está trancado. O sea, hay una serie de factores que no dependen de nosotros, pero que pudieran incidir de manera muy negativa en nuestra economía. Pero mi pregunta es, Julio, ¿cómo resolver entonces este caso en República Dominicana cuando ya vamos por un déficit fiscal, que ellos también hablan de un déficit fiscal demasiado grande e insostenible? Nosotros no podemos seguir. Eso de lo que habló Temo en alguna ocasión, está un furo ahora, está mucho más grande, porque realmente nunca fue que nadie se llevó nada para su casa, simple y llanamente era que vivíamos en un déficit. Un déficit, ¿por qué? Porque gastábamos más de lo que generábamos y había que, por lo tanto, modificar un modelo que ya estaba agotado, un modelo de recaudación de recursos que ya había llegado a su fin, había culminado, y el gobierno tiene que enfrentar esta otra realidad. Ahora, lo que tú preguntabas, ¿está en disposición el sector económico de participar, de entender que ha llegado el momento de una verdadera y profunda reforma fiscal? Entonces, si no tenemos eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la economía de República Dominicana? Sí, mira, el Fondo Monetario Internacional ha hecho énfasis también en algo que nosotros hemos abordado en este programa, es la inequidad fiscal. Y dice que el ajuste fiscal debe tomar en consideración una redistribución mucho más equitativa del pago de los impuestos. Porque hasta ahora los actores de riqueza pagan apenas un 20, un 26%, y los consumidores, los ciudadanos en sentido general, pagamos más del 68% de los impuestos que cobra el gobierno. Y el Fondo Monetario Internacional ha dicho que ese sistema tan inequitativo de cobro de impuestos no puede seguir, porque es un sistema que carga mucho más a aquellos que menos tienen, que son los consumidores. Y lo otro que ha dicho efectivamente que hay que hacer frente de manera seria al déficit fiscal. Y no ni siquiera en el largo plazo, le dice que hay que hacerlo en el corto plazo. Sí. Que es una situación que ya no se puede seguir elaborando un presupuesto nacional con un componente de deuda que todavía ronda casi los 200.000 millones de pesos. En el presupuesto de este año, del año 2017, de un presupuesto de 711.000 millones, la partida presupuestaria correspondiente a endeudamiento externo asciende a 175.000 millones. Y llama la atención de que ese déficit se produce tanto en el sector no financiero del gobierno como en el sector financiero, y que ambos deben un poco coordinar la política monetaria para hacer frente a esa situación. Cuando se refiere al déficit del sector financiero, estamos hablando de aquel déficit cuasi fiscal que es el fruto y la consecuencia del salvataje bancario que costó aquí la crisis que provocó en el año 2004, el 2003-2004 el presidente Hipólito Mejía. Es una deuda histórica, pero es una deuda que todavía afecta a las finanzas nacionales y constituye una amenaza contra el desempeño de la economía. Algo quizá esperanzador, que dice que en el corto plazo no se visualiza que haya un decrecimiento de la economía
norteamericana y que el crecimiento de la economía norteamericana es una garantía de que la economía dominicana seguirá creciendo. Pero sin embargo, tal como tú estableces, todos esos elementos de incertidumbre, la política económica proteccionista, esa política de un dólar fuerte que comienza un poco a impactar ya el tipo de cambio en la República Dominicana, y esa política de aumento de tasas de la Reserva Federal también es una política que pudiera frenar las inversiones públicas que se necesitan hacer en la República Dominicana para que la economía dominicana tenga el dinamismo que le corresponde. Llama la atención también que el gobierno tiene que seguir invirtiendo en obras de infraestructura porque es garantía de desarrollo. A veces uno tiene la sensación que el gobierno entiende que únicamente es desarrollo invertir en escuelas y hay mucha obra de infraestructura, Lindsay, que es necesario seguir haciendo. Claro que sí. Y sobre ese tema es importante también, tal como tú dices, que el gobierno de la República Dominicana entonces esté en la disposición de invertir el capital político que se necesita para hacer los ajustes urgentes, tal como tú has señalado, que necesita el área fiscal del gobierno de la República Dominicana. Yo le voy a pedir al señor director, no vamos a ir a pausa, vamos a seguir desarrollando este tema porque me interesa mucho, ya no vamos a ir a pausa. Mira, Julio, el Fondo Monetario Internacional, que tiene una muy buena relación con la República Dominicana y con el gobernador del Banco Central también, discúlpame, Julio, pero es la verdad, ha querido, ha dicho lo que tiene que decir, y lo ha dicho, y dice, sí, la economía está muy robusta. Eso sí, hay un déficit fiscal inaguantable, está muy chula la economía, pero hay que hacer una reforma fiscal urgente. O sea, ellos dicen, sí, está robusta, pero entonces dicen una serie de cosas que tú dices, pero entonces, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Está o no está? Si estuviera tan robusta, estuviéramos produciendo lo que nosotros necesitamos para gastar. Nada de eso está ocurriendo. Dicen ustedes, los señores del fondo, necesitan una reforma fiscal urgente. Utilizan esa palabra. Dicen, es insostenible la vía por donde ustedes van. Ustedes ya no pueden seguir caminando por allí, pero la economía está robusta. Óigame, o es una cosa o es la otra, o es Juan o es Juana, y si no es la hermana. O sea, que me digan claro qué es, porque eso confunde a aquel que no es profesional en el área de la economía. En el fondo está diciendo, miren, nosotros tenemos, ellos dicen, tienen que simplificar la base impositiva. También hablan de una simplificación de la base impositiva. Tienen que cambiar el modelo. Este modelo está agotado. Entonces, dame una lectura más acabada sobre el tema, porque o me están diciendo una cosa o me están diciendo otra. Lo que están diciendo es, nosotros tenemos un déficit extremadamente grande, insostenible. Tienen que irse urgente a una reforma profunda. Además, ellos hablan de una reforma profunda que simplifique la base impositiva, que la haga más ligera, más amigable, pero que también la haga más equitativa, y utilizan esa palabra, Julio. Entonces, dime con qué se come eso. Vamos a hablar claro, vamos a ser objetivos en esta ocasión. Mira, sin duda alguna que el informe del Fondo Monetario Internacional tiene dos componentes, un componente de política fiscal y un componente de política monetaria. El componente de política monetaria se refiere básicamente, y es muy resaltado en el informe, a la estabilidad macroeconómica que tiene la República Dominicana. Y resalta que esta estabilidad macroeconómica es un motivo de garantía para que los inversionistas extranjeros y para que los agentes económicos puedan invertir en la República Dominicana. Y dentro de esta estabilidad macroeconómica llama la atención y resalta también el tipo flexible, la flexibilidad con que el Banco Central maneja el tipo de cambio, y habla de la necesidad de que se siga flexibilizando porque entiende que hay una moneda local muy sobreapreciada y que debe en algún momento sincerizarse un poco más. Que es muy peligroso, Lindsay, porque el aumento del tipo de cambio es probablemente el impuesto más inflacionario, sí, y lo que más impacta en el costo de la canasta familiar. Ahí hay que tener mucha atención. Sin embargo, resalta el error de la política de aflotación administrada que aplica el Banco Central
para manejar el tema del tipo de cambio. Y frente a la amenaza de un dólar fuerte, de una política monetaria, de una política económica proteccionista norteamericana, pues entonces eso atentaría un poco contra el tipo de cambio. Y el otro factor es el factor de una política monetaria restrictiva. Cuando la gente dice que hay poco circulante, que se siente que no hay mucho dinero en la economía, se refiere efectivamente a esa observación que hace el Fondo Monetario Internacional de que el Banco Central viene aplicando una política monetaria restrictiva. Todo lo concerniente al desempeño de política monetaria lo alaba y lo ve muy bien. Ahora, cuando ya va a la parte fiscal, dice que hay urgencia en hacer los ajustes, que ya este modelo con está alto agotado. endeudamiento y dedicar una parte tan importante de los ingresos fiscales al pago de los intereses de la deuda externa y de amortiguar también el capital es demasiado alto. Mira, Julio, lo que dice aquí. Estas breves palabras, dice, el gobierno dominicano ha logrado mejorar su posición fiscal, pero los elevados déficits proyectados para el sector público consolidado generarán presiones sobre la deuda debido al endeudamiento de las condiciones financieras mundiales. Entonces, por eso es que yo digo que, y no es el gobierno solamente el culpable, bueno, el presidente de la República tenía ese compromiso y creo que desaprovechó una gran oportunidad. El presidente Medina tenía en sus manos todo como para impulsar ese gran pacto fiscal. Justamente cuando entraba al gobierno, que gozaba de una gran simpatía, que gozaba, todo estaba dado para que eso se sucediera. Pero lamentablemente probablemente la reelección impidió que el presidente Medina se concentrara en una profunda reforma fiscal o pacto fiscal. Se habla de pacto porque es sentarse en la mesa del diálogo, de la negociación con ese sector empresarial, porque si no, no fuera pacto. O sea, ellos tenían que estar también de acuerdo y llegar a un gran consenso. Y eso era algo bellísimo. Yo soñaba con ese momento, con ver a ese sector empresarial decir ciertamente, estoy cogiendo demasiado, estoy abusando, necesito compartir un poco más este crecimiento. Y esa clase trabajadora, esa que es la que es el motor de la economía, la que realmente enciende cada día las maquinarias de todas esas empresas, tenían que compartir un poco más ese crecimiento con ese esfuerzo, con esa labor muscular de todos aquellos que estaban allí, prestando también, empujando también hacia un crecimiento, empujando el país. Sin embargo, eso no sucedió. Eso no se dio en el momento que se tenía que dar. Ahora ellos hablan de una urgencia. Y a veces lo urgente entonces se lleva a lo importante. Entonces la urgencia muchas veces hace que las cosas no se hagan de la mejor manera. Porque por rápido, entonces se hace lo que sea. Y por eso hemos tenido tantos parches en las reformas fiscales, que no son ninguna reforma. Se le ponen unas cositas ahí urgentes para que esto no explote. Llegará el momento, Julio, que tenemos tantos parches y tantos parches, que la goma se va a explotar y no se le va a poder poner un parche más. Y aparentemente la economía no resiste un parche más. Hay que cambiar la goma. Hay que cambiar el neumático para que ese carro siga funcionando. Entonces, ¿de qué manera hacerlo? Cuando tenemos una clase empresarial que lo primero que hace cuando se le habla de reforma fiscal es decir, no, antes de ustedes hablarme de reforma fiscal, mejoren el gasto público. Y de ahí se agarran para decir que la calidad del gasto público es lo importante. No, es importante todo. Y dijeron a todas, y vamos a hablar y a sincerizarnos todos, porque mientras uno le esté tirando la pelota al otro, mientras tanto esta sociedad dominicana está pagando las consecuencias y probablemente el derricadero sea tan grande que nos vayamos todos por él. ¿Qué tú piensas, Julio? Tú que eres economista, ¿cómo estás viendo las cosas? ¿Te estás preocupando o no? ¿O yo me estoy preocupando sin necesidad? No, la situación es para preocuparse, Lindsay, pero hay que ser un poco también equitativo. El gobierno llamó a los actores que han estado interactuando en el pacto eléctrico en esta misma semana, en la semana que recién acaba de transcurrir,
y le manifestó el interés que tenía de que ya todos los acuerdos que se habían logrado se retomen en el Consejo Económico y Social, que ya se habían hecho los acuerdos y la coordinación necesaria con Agripino Núñez Collado para que se le pusiera ya término y se definieran cuáles eran los elementos esenciales del pacto eléctrico. ¿Cuál es la importancia del pacto eléctrico, Lindsay? Que mucho de ese endeudamiento que tiene la República Dominicana, ese endeudamiento se hace para transferirle dinero a las empresas eléctricas que no son autosostenibles hoy en día. Y estamos hablando de que venimos de transferirle 1.500 millones, 1.300, y ha sido recurrente que hay que transferirle más de 1.000 millones por año todavía. Y eso es la causa del endeudamiento. Eso es dinero que para quemarlo, no es dinero para hacer las inversiones que se necesita hacer en un sector que todavía el gobierno no ha podido enfrentar con éxito. Yo creo que es esperanzador que el gobierno se aboque ya, pero que lo haga de manera sincera, Lindsay, que no lo haga con un mecanismo de ganar tiempo, de calmar desavenencia con el gobierno y de calmar inconformidad, sino que se siente una vez y por todas ya en el pacto eléctrico con todo lo que se ha logrado y firme un pacto eléctrico para sincerizar la tarifa eléctrica, para transparentizar este mercado y para ver qué medidas tomar para que esto no constituya la carga financiera que todavía representa para las finanzas públicas. Luego de eso, pienso que el gobierno debe llamar al liderazgo político nacional. El Partido de la Liberación Dominicana tiene la suerte de que las dos figuras de la política dominicana más importantes militan al interior de esa organización. Bueno, el presidente Fernández goza de una extraordinaria credibilidad entre los agentes económicos y entre los organismos internacionales. El presidente Hipólito Mejía, aunque con un comportamiento informal y chabacano, pero tratándose de la magnitud y de la seriedad de un pacto para hacer frente al problema que representa el alto endeudamiento del presupuesto nacional, yo entiendo que Hipólito Mejía también acudirá. Y llamar a los organismos internacionales y un poco comenzar a dar los pasos ya al INSI y estar en disposición de pagar el precio político que hay que pagar para el saneamiento de la finanza pública. Que se hace urgente, como dicen la gente del fondo. Probablemente es un momento difícil porque es el momento en que el escándalo de Odebrecht un poco ha puesto el gobierno a la defensiva, ha erosionado la popularidad del gobierno, de que todas estas manifestaciones del sector de los maestros, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de los agrónomos y de diferentes sectores que cada día se manifiestan en la calle haciendo demandas de tipo reivindicativa, probablemente eso tenga al gobierno un poco con el rancho ardiendo. Pero el gobierno tiene margen de maniobra y tiene capital político ya negoció en esta semana un aumento de un 15% para los profesores, ya se anunció también entre el Consejo Universitario y la Federación de Trabajadores FAPROGAS de que hay un acuerdo preliminar de un 15%, bueno, en la medida en que se vayan apagando esos focos de descontento con el gobierno, entonces ya ir elaborando cuáles serían las bases fundamentales sobre las cuales se sentaría en la mesa con los agentes económicos, con los sectores empresariales, Lindsay, que son los que tienen una exención fiscal, los que tienen un crédito tributario de más de un 6% del Producto Interno Bruto. Pero yo, sin embargo, Julio... A 230.000 millones, Lindsay. Probablemente... 230.000 millones en el mejor de los casos, porque tú sabes bien que surgen una serie de cosas y se ponen unos bonos y una cosa, y que si hay que hacer una obra y que muchas cosas. Pero, Julio, vi en esta semana a las autoridades del gobierno también anunciar que se van a revisar las exenciones. Y eso es por eso yo digo, bueno, otro parchecito. Porque es que eso no va a dar resultado. O sea, ¿de qué es que estamos hablando? De buscar la manera de reducir quizá en un 1%, cuando más. Y ver, porque las exenciones estamos hablando que van por encima del 6%. Alcanzando casi el 7%, por ahí 6 y punto algo. Entonces, ¿de qué es que estamos hablando? Revisar las exenciones. Eso no va a dar resultado. Piensa esta humilde ciudadana. Eso será un parche más y tú corrígeme, por favor, si no es así. Yo coincido totalmente contigo. Una de las cosas, de los puntos más importantes de un pacto fiscal es el gasto tributario. Y anunciar ahora que se van a revisar de manera aislada no es más que el INSI tratar de aplicar soluciones coyunturales a situaciones estructurales. Ese es el problema. No hay que esperar que vengan de fuera y no lo digan, pero ya no lo dijeron. Es decir, ya el Fondo Monetario Internacional ha aconsejado al gobierno de que trate de hacer un ajuste estructural en el tema
fiscal. Y tú sabes muy bien que lo que dicen ellos fuera, frente a las cámaras, no fue lo que le dijeron allá al gobernador del Banco Central. Allá le hablaron más claro y más pelado todavía. Y le habrán dicho cosas y dicen, pero fulano, mira, pero mira aquí, pero mira allí, pero mira allá. Cuando esta gente salen y dicen frente a unas cámaras de televisión y dan una declaración, lo hacen con sumo cuidado, porque saben muy bien lo frágil que es tratar el tema económico de cualquier nación del mundo y que ellos mismos saben también que no les conviene hablar de manera ligera. Lo hacen con sumo cuidado. Cada palabra que utilizan, cada frase que dicen, cada movimiento que hacen, incluyendo las expresiones, son tomadas en cuenta. Entonces, si eso fue lo que dijeron frente a cámara, yo me imagino lo que dijeron detrás de ella. Yo me imagino cuando ellos iban viendo papeles y cuando iban viendo cosas. Me lo imagino. Entonces, por eso es que pienso que definitivamente ha llegado el momento. A veces las cosas llegan en el momento que tú menos lo esperas y cuando tú menos la quieres, porque entonces como que se ha juntado todo. Un gobierno que tiene presión en estos momentos, caso Odebrecht que explota, que hay una oposición también un tanto rabiosa, una oposición que está aprovechando el mar revuelto para pescar en él y allí sucede cualquier cosa. Ya vimos lo que pasó con la clase profesoral. Aquí la clase docente dijo, hey, este es el momento de nosotros salir a la calle. Salieron a la calle, hicieron una marcha y ahí tienen su aumento. Un aumento que se le tuvo que buscar. Yo los felicito, porque fue una muy buena estrategia de parte de la clase docente que terminó en unos resultados positivos para ellos. Yo digo, yo no critico la clase docente. Para mí, la clase docente en la República Dominicana se debe de respetar. Yo creo que la clase docente en la República Dominicana se le debe de prestar atención, en todo el sentido de la palabra, Julio. Si queremos mejor calidad en la educación, necesitamos una clase docente más calificada y cualificada. Y entonces a ellos hay que empezar a respetarlo. Creo que de donde se sacó el dinero lo vi bien, creo que fue una salida sabia de parte del gobierno también. El gobierno actuó como tenía que actuar, dijo, bueno, ustedes quieren aumento, bueno, las evaluaciones vamos a coger de allí y la posponemos para el año que viene y vamos a hacer las evaluaciones como quiera. Entonces yo creo que fue una salida sabia la que se tomó en ese sentido. Mira, Lindsay, lo lamentable de los efectos de tomar decisiones ya cuando no hay otra cosa que hacer es lo que sucedió aquí en el año 2003. Nos pusimos a jugar y se convenció al presidente Mejía que tenía que liberalizar el tipo de cambio. Lo liberalizó, el dólar se le fue de la mano a las autoridades, se produjo una crisis económica y esa crisis económica mandó a 1 millón de ciudadanos dominicanos a la pobreza. Sí. Y de un 32% que teníamos en el año 2000 pasamos a tener un 50% de pobres. Y todo este esfuerzo que se ha hecho en los últimos años, si estalla una crisis como consecuencia de la insostenibilidad de la deuda pública, entonces no puede arrastrar a todos. A los pobres, a la clase media, a los empresarios. A los ricos, a todo el mundo, a todo el mundo. El precio sería el empobrecimiento y pagaríamos un precio mayor. De manera que el presidente de la República debe hacer un llamado a través del Consejo Económico y Social que preside Monseñor Agripino Núñez Collado, a toda la fuerza viva de la nación, a todos los sectores, a los gremios profesionales, a las asociaciones de industria, al CONEP, a los organismos internacionales, al liderazgo político y a todos para discutir de manera sincera lo que son soluciones estructurales a un problema estructural como es el problema del alto endeudamiento que amenaza la sostenibilidad fiscal en la República Dominicana. Bueno, Julio, así hemos llegado al final. Se nos han quedado muchos temas, pero lamentablemente el tiempo es implacable. Como todo en la vida es así. Todo pasa y tenemos que ajustarnos a él. Todavía nos quedan unos 3 minutos. Los muchachos ya me habían dicho que recogiera y yo había recogido todo. Pero decirte, al final, tú tenías un tema ahí. De la visita del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a Donald Trump en los Estados Unidos. Una visita que mandó mensajes. Mandó mensajes. Pienso que la rebeldía de la juventud, Lindsay, es necesaria en este momento del mundo en que una ola conservadora trata de imponer su punto de vista. Y quizá el primer ministro, una persona bastante joven, bastante ecuánime, con apenas 45 años,
Fue a la Casa muy Blanca. Popular. Muy popular. Muy popular. Y fue a la Casa Blanca, se reunió con Donald Trump y con sinceridad, con coraje y con valentía, le dijo a Donald Trump que en Canadá no estaban de acuerdo en hacerle a los extranjeros lo que Donald Trump pretende hacerle en Estados Unidos. Sin embargo, ellos prefirieron no enfrentar sus grandes diferencias, sino buscar las similitudes o identificar las oportunidades que cada país tiene. En el caso de Canadá, Canadá no vive la misma situación que México, por ejemplo, por eso decide apartarse de esa negociación entre esos países y deciden hacerlo de manera unilateral, de manera bilateral más bien. Canadá, él dijo claramente, o sea, él en ningún momento dejó de ser él, porque es una persona muy popular que se caracteriza, es un poco más del ala de la izquierda, un poco más progresista, un progresista frente a un conservador de ultraderecha. Entonces, él supo con dignidad mantener sus posiciones, pero encontrando también los beneficios, las similitudes y las necesidades que tienen ambos países de seguir negociando, de seguir viendo las oportunidades entre un país y otro. Y yo creo que eso es lo importante. Dentro de la diversidad, dentro de las diferencias ideológicas, también es necesario la convivencia, y creo que fue lo que ellos ahí mandaron la señal a ambas naciones. Canadá y Estados Unidos no tienen tema de frontera, la seguridad allí es casi, la seguridad fronteriza es casi nula, porque no existe la necesidad de estarse pasando. Canadá es un país próspero y dijo, bueno, Canadá está abierto a recibir a todo todo buen ciudadano que quiera entrar a mi país, etcétera. Pero creo que fue una conversación muy amena, que sacó muchas cosas, la foto de Ivanka en la sala oval, en el sillón presidencial, ella en el medio, los dos presidentes a su lado, como yo soy la que mando aquí. Pero bueno, son de las cosas. Decirte, Julio, que mañana hay elecciones en Ecuador, unas elecciones que apuntan a una segunda vuelta. El presidente Leonel Fernández se encuentra en Ecuador, es el representante de la OEA, la misión de la OEA, es quien la encabeza, Leonel Fernández, y vamos a ver qué pasa en Ecuador. Es lamentable, ¿verdad?, que miren lo que incide el tema económico. El tema económico, la economía que no anda muy bien en Ecuador, va a llevar a una segunda vuelta. Casi seguro, casi seguro. Lo que esperamos es que las fuerzas progresistas que han disminuido pobreza, que han aplicado políticas públicas equitativas y redistributivas al INSI, permanezcan en el poder en Ecuador y que no sean aplastados por esta ola conservadora que sin duda alguna aumentará más la diferencia entre los que tienen todo y los que no tienen nada. ¿Y qué tú crees? Yo espero que lo que representan la continuidad del legado de estabilidad económica, de crecimiento económico y de redistribución de esa riqueza que representa Rafael Correa sean las fuerzas que puedan resultar vencedoras en la segunda vuelta. Suerte para todos los ecuatorianos en estas elecciones que se celebran mañana en el Ecuador. Para ustedes, amigos en Ecuador, a ustedes, amigos y amigas, gracias por el favor de seguirnos cada fin de semana y será hasta la próxima. A continuación, el show de Carlos de la Vega. Esta fantástica obra es el símbolo de identidad de Santiago de los Caballeros. Frente al monumento a los héroes de la Restauración, la estatua ecuestre del general Gregorio Luperón nos recuerda la conquista de nuestra libertad. A sus espaldas y en su entrada, nuestros próceres patrios, quienes lucharon y dieron sus vidas a cambio de defender nuestra soberanía.
En su interior, sus columnas de estilo jónico y sus cornisas de artesón sostienen el techo que cobija las figuras de notables pensadores de la sociedad que jugaron un papel importante en nuestra guerra restauradora. Con 365 escalones desde su base, los niveles superiores representan momentos dramáticos de nuestra historia, así como una colección de murales del pintor español José Vela Zanetti, quien en los trazos de sus pinceles dejó plasmadas las estampas de nuestro pueblo. También adornan el monumento una representación de personajes típicos del Carnaval de Santiago. Por las noches, el monumento se transforma en una fiesta de colores y coches que nos brindan un paseo por sus entornos, donde se levanta imponente este símbolo de nuestra libertad que nos hace sentir cada día más orgullosos de lo nuestro.